Muy buenas chicas y bienvenidas al podcast de Mamá No Mom. Hoy tenemos un episodio nuevo, pero antes de empezar vamos a recordaros que siempre tenéis la oportunidad de escribirme, de mandarme un email, de escribirme por mensaje directo, Instagram, Facebook, Twitter y por las distintas plataformas del podcast, que también está en YouTube, como sabéis, para que me comentéis cualquier cosa que os surja. Ya hemos empezado a recibir los primeros mensajes y bueno, ya lo iremos tratando a medida que vayamos teniendo un poco más de organizado este podcast. Como sabéis, bueno, pues ya hemos hablado del noviazgo en los temas anteriores, hemos hablado de los probables o situaciones que se pueden llegar a dar, de las reacciones que puede haber y también, bueno, pues he expuesto mi propia experiencia personal. Ahora vamos a hablar de un tema, después de habernos centrado en el noviazgo durante todo este tiempo, pues de un tema que me encontré yo justo después de casarme de una manera un poco insólita y que fue una infertilidad a mis 26 años y a los tiernos 28 de mi marido. Y es que, bueno, pues cuando nosotros nos casamos teníamos ya directamente en cabeza que queríamos formar una familia y tener un niño cuanto antes. Bueno, voy a hablaros un poco de mi experiencia personal. En ese momento yo tengo 26 años y además no comprendo muy bien qué es lo que está pasando, pero sí que tengo claro que, bueno, tengo mucha vida por delante y que, yo quiero ser madre, pero no quiero meterme en un tratamiento médico, pues, tan pronto. Entonces, entrando ya directamente, pues, a tratar este tema, os diré y os contaré, yo creo que es la primera vez que hablo o que voy a hablar tan abiertamente de cómo viví este proceso, porque además fue un proceso que, pues yo no compartí en ningún momento con prácticamente nadie, porque a mi alrededor, primero, nadie estaba de mis amigas en una situación como la mía, es decir, recién casada o queriendo tener niños o algo, y luego, pues, bueno, amigos de mi marido sí, pero no teníamos a lo mejor tanta cercanía o no tratábamos esos temas. Esos temas que son un poco tabú. La gente sigue manteniendo o queriendo mantener ese tabú. A mí me parece que lo más natural es tratarlo con no con frialdad, pero sí a lo mejor pues como un tema más de los que se puede abordar cuando hablas con amigos, ¿no? Yo lo hablaba con mis amigas, pero sí que es verdad que tampoco ni yo le daba mucha importancia, ni ellos tampoco, ni era una cosa que yo tratara con frecuencia. No fue hasta más tarde cuando empecé un poco con el blog, cuando empezamos a hablarlo más abiertamente. Pero bueno, en ese momento tampoco estaba yo centrada en la infertilidad o en valorarlo en tal, porque hace 13 años o 12, yo tenía 2 bebés, entonces bueno, pues ya era algo que había superado. Pero ahora, visto con perspectiva, pues sí es un tema que hay que tratar. Y en ese momento, como os digo, bueno, pues yo lo hablé con una amiga, lo comentamos un día, ¿no? Los amigos de mi marido tenía 2 o 3 amigos que ya estaban casados, 2 de ellos habían tenido niños y enseguida, vamos, y nosotros, bueno, pues no, yo me acuerdo que lo comenté con ella, que era la mujer de uno de los amigos, era médico, y que justamente, bueno, pues yo le dije que no me quedaba embarazada. Y ella me dijo que, bueno, con los 2 primeros años, con nuestra edad y tal, pues que era normal que no se diera un embarazo. Así que ellos en reproducción asistida y todas estas cosas, el médico en la Seguridad Social aquí en Andalucía, pues que no intervenía hasta que no pasaran 2 años, ¿no? Que en ese periodo de tiempo, digamos que era lo normal. Yo tenía además una vecina de casa de mi madre, pues que había tenido 3 niños muy seguidos, pero había estado como 4 o 5 que había llegado a tener incluso tratamiento, había empezado el tratamiento de fertilidad y que, bueno, lo dejó porque se quedó embarazada. Y bueno, pues era el único así como referente en el que lo que yo veía era que se atisbaba un rayo de luz y que después de todo este tiempo, incluso más tiempo, ¿no? Pues iba a poder tener yo estaba convencida de que podría tener niños, ¿no? No sabía por qué no se producía. A día de hoy sigo sin saberlo. Años más tarde lo comenté con uno de mis ginecólogos y él me dijo que era normal,
que era frecuente que eso pasara, bueno, no es tan fácil quedarse embarazada y que aparte, una vez que se produce el primer embarazo, lo que sí era como más frecuente es que el siguiente no tardase tanto como el primero. Yo la verdad es que no llegué a comprenderlo nunca, pero bueno, en ese momento, pues como os digo, yo tenía 26 años, nos acabamos de casar, no tenía ningún tipo de estrés laboral, aunque sí tenía mucho tipo pues de estrés no laboral precisamente, ¿no? Que era el que me causaba el no tener trabajo y la búsqueda constante de saber qué es lo que iba a hacer. Para mí supuso, no podéis imaginar, una montaña muy difícil y muy dura de escalar, ¿eh? Yo tenía clarísimo que, no sé, siempre te dicen, como siempre, ¿no? Que intentes evitar un embarazo, que te cuides, ¿no? Que a la más mínima descuido, incluso a la primera, ¿no? Te puedes quedar embarazada y yo estaba ahí y pasaba mes tras mes y no me quedaba embarazada. Y lo que era peor era que ya te iba obsesionando un poco y ibas sintiendo como miedo y como ansiedad, ¿no? Yo os cuento, al principio, bueno, pues lo dejamos estar, yo digamos, me casé en marzo, pues lo dejé estar, era algo que no echaba ni cuenta, ¿no? No sabía ni qué día me tocaba recibir o tener el periodo, no tenía ni idea de cuánto duraban mis ciclos, tampoco le daba importancia. Sí que es verdad que yo no sé si fui al médico, sí creo que fue una revisión del ginecólogo que fui así como aleatoriamente y, bueno, había ido pocas veces al ginecólogo, yo creo que había ido como 2 veces o algo así, porque era joven y bueno, pues te dicen siempre que no, ahora ya no, pero antes te decían siempre que bueno, hacía falta ir al ginecólogo, ¿no? Si no te pasaba nada, no estaba. Y yo había ido un par de veces, me había hecho un montón de pruebas, de mucho, porque quería saber como todo mi estado en general, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, que tenía la prolactina alta y la prolactina alta provocaba que hubiera desfase y que fuera el ciclo mío irregular, pero en ningún momento me dijeron nada más. Yo creo que también fui porque mi madre tenía problemas con el tiroides y entonces me puse yo también un poco en alerta, pero bueno, no tenía yo nada de eso y no, me hicieron como muchas pruebas y tal y vieron y descartaron absolutamente todo, pero no estaba relacionado con esto. Yo creo que eso era algo que hice yo estando soltera. No me acuerdo muy bien porque hace mucho tiempo, pero bueno, lo cierto, no tenía nada. Y lo único que tenía era que mes tras mes llegaba el momento crucial y nunca estaba embarazada. Mi hermana, me acuerdo que en ese momento lo que me decía era como que lo intentara mucho más, porque claro, cuantas más veces lo intentara, más probabilidades de éxito iba a tener. Pero ya no era una cuestión de número, sino que era una cuestión como que no llegaba. O sea, se veía gente que se quedaba embarazada. Pues tenía una amiga que decía que el momento propicio para quedarte embarazada era cuando tenías 16 años y tenías terminantemente prohibido. O sea, era como, ahora mismo es el peor momento para que te quedes embarazada, un embarazo adolescente no deseado, yo qué sé, en el típico sitio en el que no te esperan, ¿no? Y que bueno, basta que estés casada con tu marido diciendo podemos tener el niño, es el momento ideal, cenita romántica, todo perfecto, para que eso no suceda nunca. Entonces, bueno, pues para mí fue muy angustiante y una de las veces yo iba mucho a casa de mi madre porque como bueno, tenía trabajo y me había apuntado a muchos talleres allí cerca de casa de mi madre y tal, pues iba mucho a casa de mi madre todas las tardes y una vez fui a una farmacia porque, claro, retrasos tenía. Lo que no tenía era motivo por el retraso. Y entonces me fui a la farmacia. En ese momento, bueno, era o el test de embarazo, que yo creo que costaba prácticamente lo mismo que la analítica que te hacían ahí, análisis clínicos que hacían en la farmacia. Y entonces me hice una analítica un análisis clínico de esto, te lo daban prácticamente al momento, y me acuerdo que me dijo la farmacéutica, bueno, pues espérate aquí un momentito que salga el resultado y tal, y atendió a otra clienta y me dice, mira, ha dado negativo, qué alegría. Y dije yo, oh no, y me dice, no, le digo, claro, digo, si yo lo que quiero es quedarme embarazada. Y ella me miró como diciendo, pues está loca, ¿qué dice? ¿No? Me vería la carita de joven y,
y no se fijó en nada más y no valoró nada más, no, simplemente ella apreció y dijo que era muy buena la situación, que no estaba embarazada otro mes más. Eh, pues iban pasando los meses, yo me iba comiendo cada vez más la cabeza, para mí era, imaginaros que es vuestra vocación, ¿no? Pues ya que la laboral no la tienes, dice, bueno, por lo menos mi vocación de familia, y ahora de repente tampoco te llega. La frustración era grande, a medida que iba creciendo la frustración, iba creciendo la ansiedad, era un poco como, sí que es verdad que a la hora del día a día, pues no me afectaba mucho, me afectaba sobre todo cuando ya me iba tocando que volviera a aparecer el periodo en mi vida que era como, otra vez está aquí, no falla, ¿no? Eh, Además, bueno, pues tampoco tenía muy claro, empecé a leer, me decían que había días fértiles, que había no sé qué, yo eso no sabía ni identificar, ni ver, ni tal. Ya más adelante sí que supe, ¿no? Ya famosa, la famosa expresión que era el flujo clara de huevo, que yo no había visto nunca en mi vida, que a lo mejor hoy en día estamos mucho más familiarizados. Yo lo veo en muchísimos reels en Instagram, en todo, que tenemos una fuente de información magnífica con profesionales estupendos que informan y hacen divulgación científica, pero yo para en ese momento encontrar una fuente que me hablara de esto sin que fuera, o sea, fuera de una consulta de un médico ginecológico, pues no, ginecólogo, pues no era posible. En internet busqué, me enteré del flujo clara de huevo que indica tus días fértiles, intentaba descifrarlo, pero yo no lo encontraba muy bien. Mm, no, luego ya me hablaron que había unas tiras que eran el monitor de ovulación y tal, pero no me atrevía a dar el paso para no obsesionarme mucho más. Más adelante, a lo largo del resto de embarazos que he ido teniendo, sí que me he comprado las tiras de ovulación y me ha ido fenomenal, pero en ese momento yo me ponía mis propios límites, era como, no quiero ir a un médico todavía que trate tema de fecundación in vitro y todo, porque me parece que soy muy joven, entonces hay que dar como más tiempo. No quiero hacerme tantas pruebas y estar esclavizada a un tratamiento hormonal o lo que sea, porque creo que tengo tiempo, ¿no? En teoría, todos mis analítica y mis cosas, mis revisiones habían salido bien, pero no me quedaba embarazada. Y bueno, por supuesto mi marido ni pensó nada, pensó que era una cuestión de tiempo y punto. Eh, ya iba pasando el tiempo y ya me acuerdo que ya la gente nos iba preguntando, ¿no? Desde la abuela de mi marido, me acuerdo, la pobre, ella no llegó a conocer a mi hija mayor y ella siempre nos preguntaba que si habíamos echado la carta. Por si, pues bueno, pues no sé, pensaría la pobre mujer a lo mejor que no, que no queríamos. Y claro, yo le decía que sí, abuela, que sí, pero y claro, no, ella no entendía que esto. Pero bueno, me acuerdo otra vez, otro que nos encontramos, que nos dijo en plan, oye, vosotros los niños, ¿qué pasa? Porque claro, ya habíamos pasado a lo mejor el primer año y no teníamos ni rastro de los niños. Y había muchísima gente que decía que es que no quería, ¿no? Que abiertamente dice, no, vamos a estar tanto tiempo para disfrutar, para viajar, para lo que sea. Pero es que nosotros, me acuerdo que ese verano nos fuimos de vacaciones y ya estuvimos viajando, estuvimos en Bélgica, en Gante, en Brujas y todo. Y yo decía, pero yo estoy aquí, pero yo no quiero viajar, yo lo que quiero es estar con mis niños y yo tendría que tener un bebé ya. Pero bueno, no, tampoco, bueno, aprovechamos el viaje y lo disfrutamos, pero en el fondo la idea la tenía, sobre todo yo mucho más, mi marido mucho más tranquilo, mucho más relajado, en plan, esperando a que fuera cuando tuviera que ser y punto. Para mí fue agobiante. Y la gente de eso, bueno, pues no, a mí no me molestaba mucho que me preguntara, porque cuando me preguntaba yo siempre respondía la verdad, que era, pues no vienen. Y ya ante eso la gente normalmente suele callarse, ¿no? No, yo creo que es mucho peor hacer una pregunta molesta o incómoda si tú no quieres responder con naturalidad. Si la respondes con naturalidad la gente la comprende. Entonces yo era un poco, pues, me preguntaban y yo decía, pues no vienen los niños, no sabemos qué pasa, pero no están llegando. Por prudencia normalmente, pues eso, se suelen quedar callados. Y nada, la manera de abordar esto para mí fue haciendo una especie como de agujero en la tierra y lo enterré y ahí no había nada. Mientras tanto, pues estuve mirando adopción internacional, no nos daban ninguna posibilidad de adopción internacional porque había que tener más edad. Nosotros éramos como muy jóvenes.
Estuve mirando un montón de países en Latinoamérica, en África, en esto y dije, bueno, pues, bueno, sobre todo porque yo sabía que la nacional era prácticamente imposible, ¿no? Las listas de espera, bueno, pues nada, ahí quedó descartado también el dineral que costaba que nos fuéramos no sé cuánto tiempo a no sé qué país a intentar traernos un niño de allí. Era muy complicado. Estuve mirando también, como yo soy de Costa Rica y toda mi familia también, pues ahí tienen también adopción internacional. Hay poca adopción porque Costa Rica es un país muy estabilizado y en ese momento lo era más todavía. Y bueno, pues pasa como en España, ¿no? Que había pocos nacionales. Pero bueno, dije, bueno, pues si eso me traigo un niño de mi país y si eso, pues hago una adopción internacional allí. Pero no era posible porque además eso, nos pedían unos ingresos en renta y no teníamos más el viaje, más no sé qué. Entonces no era posible. Y pensé en dejar eso, pues en hacer una adopción internacional y que traerme a alguien, yo qué sé, de algún lado. Era imposible. El acogimiento familiar en ese momento no lo barajé. Esto ya os digo que a través de internet y de Instagram sobre todo he conocido muchísimas más opciones que en ese momento no había. Pero bueno, tuve claro desde el principio que no quería hacer eso del tratamiento médico porque todavía era muy pronto y nada, así que a la antigua usanza me fui el día de la Virgen a, a ver el paso, la procesión y bueno, ya había pasado un año y medio desde la boda, no había rastro de nada, yo ya veía que los 2 años se iban acercando y que el inicio del tratamiento médico no iba a quedar muy lejos y entonces, bueno, pues decidí que no quedaba más remedio que encomendarme a la Virgen, aunque, bueno, yo no tenía muy claro si eso iba a funcionar o no, la verdad, tampoco le tenía yo aquello mucha fe puesta, pero sí que le pedí ese año, le pedí a la Virgen, era la primera vez que le pedía algo así, y le dije que por favor me diera un hijo, que yo quería tener un bebé, que me daba igual. Pues si era una niña, pues le pondría su nombre. Pero bueno, os voy a hacer el spoiler, aunque ya lo sabéis. Si eso fue el día 15, a principios de septiembre, bueno, yo creo que me quedaría embarazada en torno al 20 más o menos, calculo yo, de agosto, y había sido el día que vimos a la Virgen el 15, el 20 de agosto, y bueno, a principios de septiembre hubo un día en el que, bueno, otra vez tenía otro retraso, me fui, me hice una prueba, mi marido estaba en el centro, nosotros vivíamos en el centro, y me fui a hacerme la prueba yo por la tarde yo sola, como normalmente la solía hacer, porque yo ya no esperaba a mi marido, la hacía yo sola, como siempre salía que no, pues ya está. Y de repente salió la segunda raya y salió el positivo, por fin. Y me quedé loca. Así que corriendo salí a buscar a mi marido y el pobre venía, había sido un mes de septiembre súper caluroso, de una reunión, estábamos a 45 grados, no sé, venía blanco, pálido, de pasarlo fatal con el calor que habían pasado, una reunión que habían estado sin aire acondicionado, yo qué sé, y fui a buscarlo y se lo dije, le dije, tengo que enseñarte algo. Y claro, lo último que se imaginaba era eso. Y así que se lo dije ahí, yo creo que fue en medio de la calle, o sea, no me esperé a que él volviera ni nada, claro que yo lo de esperar siempre lo llevaba muy mal. Así que sí, que habíamos conseguido al fin habíamos dado por fin el primer paso para construir esa familia numerosa y es que llegara algún hijo. Pero bueno, no sé yo ya, no sé, es decir, en ese momento no te sabría decir, pero bueno, la intercesión de la Virgen tuvo que ver o no, no lo sé. Es cierto que yo lo pedí un día 15, me quedaría embarazada en torno al día 20 y lo supe enseguida. A los 6 meses de nacer mi primera hija me quedé embarazada otra vez y esa vez tuve un aborto y era un huevo güero. Así que bueno, fuimos, esperamos el tiempo tal, yo creo que sería febrero o marzo, y fui a ver a otra virgen porque estaban puestas ya en cuaresma, estaba montada en el paso, no sé cómo era. Y bueno, fui con mi hija mayor y como había tenido esa primera pérdida, pues la miré a la virgen y volví a decir otra vez lo mismo, que yo quería otro bebé, que el segundo que estaba esperando se me había ido, mm, y que
Bueno, eso. Es que estas cosas, aunque pasen los años, siguen siendo muy emotivas. Em, yo le dije que, bueno, pues que repitiéramos la operación, era otra virgen, y le dije que yo quería otro bebé, que el segundo se me había ido y que si era una niña la llamaría como ella. Y pues yo no sé, creo que eso ya de Cuaresma, ¿no? Sí, pues yo no sé. Ah, sí, me quedé embarazada en feria. Yo creo que al mes siguiente estaba embarazada y la niña nació, de hecho, a finales de enero del año siguiente, de 2013. Y se llama como esa virgen. Así que yo siempre digo que tengo tres niñas que se llaman con nombres de vírgenes sevillanas y tiene este motivo. El otro día se lo estaba contando a otra madre del cole y me dijo que menos mal que no fui a ver a Santa Eustaquia, porque si no tenía que haberle puesto a la niña Eustaquia. Pero bueno, no sé si han sido coincidencias, no sé si ha sido intervención divina, no sé qué ha sido, pero bueno, la verdad es que ya había tenido en ese momento, en el 2013, había tenido mis dos niñas y a mí no se me bajaba, a mí no se me bajaban las ganas de seguir teniendo más bebés. Estaba como totalmente enganchada a que quería tener más y más y más y más. Y de hecho a día de hoy os digo que yo no he tenido más porque Dios no me lo ha dado, pero hubiera tenido muchos más. Y bueno, ya con esto no quiero alargarme mucho, ya sabéis que yo rondo los 20 minutos, hoy con el momento emotivo se me ha ido un poco más. Ya sabéis que me podéis escribir, os lo he dicho al principio, os lo repito ahora, correo electrónico, por mensaje directo, me escribís lo que sea, ¿vale? Y a medida que vayamos tocando, pues iremos haciendo el consultorio con los distintos temas, ¿vale? Y así participamos y hacemos un podcast que sea un poco de todas. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Me ha dicho chicas porque no se sabe muy bien si es chicas o chicos. Yo siempre me dirijo a mis seguidoras en femenino porque la mayoría, hablo del 98% casi, son mujeres, pero bueno, pueden ser hombres perfectamente. Así que nada, os veo en el próximo episodio del podcast de Mamá Nomo. Hasta entonces, hasta luego.